Entonces, muchas gracias, ya pueden bajar la manito. Bueno, chicos, entonces les estaba comentando que la sesión de hoy, pues es nuestra segunda sesión y hoy vamos a hablar un tema muy apasionante, un tema que a muchos puede que nos toque, a otros de pronto ni les interese, pero bueno, igual, pero es un tema que necesitamos también analizarlo, saberlo, contemplarlo, ¿cierto? Y es el tema de soy un ser social, ¿cierto? Entonces, voy a tratar de compartir mi pantalla en este momento para que podamos entrar a a este tema de la clase de hoy. ¿Y están viendo mi pantalla? Sí, maestra. Sí, señora. Ok, listo. Entonces dice que soy un ser social. Entonces dice que la formación ética desde la familia, aquí vamos a hablar aparte a un tema muy importante que es la familia. Dice que pues la familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos de consanguinidad o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como lo es el matrimonio o la adopción, ¿cierto? La familia es la organización social más general, pero asimismo la más importante para el ser humano y la sociedad. De ella emanan ¿qué? Los valores fundamentales que la caracterizan, ya sea por vínculos sociales legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos, los cuales pertenecen a una agrupación de este tipo, es de vital importancia en el desarrollo psicológico social del individuo. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Lo que acabo de leer. Yo creo que sí, es la primera escuela. Sí, señora. Sí, en la primera Sí, eso escuela es es donde así. nosotros vamos a reconocer pues todo lo que somos, vamos a, mm, a mostrarle al mundo de dónde venimos, ¿cierto? Qué valores tenemos y todos son fundamentados desde la familia, ¿cierto? Entonces, la constitución de la familia por lo general se hace a través del matrimonio, donde dos individuos se procuran amor, respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada, ¿cierto? Los compromisos derivados del matrimonio son la convivencia, la asistencia, las obligaciones económicas y las obligaciones con los hijos. Tenemos varios tipos de familias, entonces hay familias biparentales, familias reconstituidas, familias adoptivas, familias de acogida, familias monoparentales, familias extensas. Resulta que también dentro de estas familias pues existen unos deberes y unos derechos que nacen dentro del matrimonio, ¿cierto? Entonces el deber de la cohabitación, el de la fidelidad, el deber de asistencia y la ayuda mutua. Estos a su vez tienen un propósito de construir familias sanas que permitan la construcción de una sociedad fuerte y sólida con personas éticamente responsables. Lo anterior hace evidente que en las siguientes características, entonces el mundo del trabajo ya no es a escala familiar, el tejido urbano se generaliza, el rol de la mujer cambia, la familia se hace móvil, la familia de hoy busca asegurar la autonomía. En resumidas cuentas, pues dice que la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. Por lo tanto, podemos hablar de una ética de la alteridad, filosofía de Manuel Levinas, que se deriva de la presencia del otro en mi vida. Yo me hago persona en cuanto doy de mí al otro, que también se hace persona, ¿cierto? Por ello, la base de la educación desarrollada por la familia consiste en transmitir al niño las normas y valores que le permitan entender cómo funciona el mundo que lo rodea. O sea, esto es válido, ¿cierto?
Por consiguiente, vivir de modo humano se constituye en un compromiso personal para hacer tangibles y reales los valores aprendidos en el seno de la familia a través de la conducta y comportamientos, con el fin de promoverlos en la convivencia sana con los demás. El valor surge cuando vivimos una experiencia que nos demanda y nos invita a darle una respuesta dejando a un lado la indiferencia. Generalmente esas experiencias nos atraviesan, nos forman o nos transforman. La experiencia es fuerte de aprendizaje ético a partir del cual decidimos que aceptamos o que rechazamos en respuesta a nuestro modo de vivir, de vida, ¿cierto? Los valores, pues, son creencias perceptibles que orientan nuestra conducta, convicciones profundas que justifican nuestra existencia y que se plasma a lo largo de nuestras vidas. Los valores morales son nuestras creencias más arraigadas, como si fuera el alma de nuestras vidas. Estos demarcan y configuran nuestra personalidad, dando sentido a la vida. Reconocer al otro, normas sociales. Dice que, de acuerdo con Amadón en el 2004, señala que educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñe ciertas normas y hábitos de vida que garantice tanto su salud física y mental como su ajuste social. Esto pues es indiscutible, ¿no? De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la familia se constituye en una de las instituciones y unidades básicas de la sociedad, donde los individuos realizan las primeras socializaciones y adquieren los primeros aprendizajes, normas, reglas que determinan la manera de actuar y sentir y relacionarse con el mundo. Estas normas y reglas sociales son disposiciones que tienen que ver con valores, costumbres, rituales y conductas que están asociadas a normas morales o a la tradición oral y cultural de la sociedad. Aquí pues nos hablan de qué son las normas sociales. Dice que son un conjunto de pautas de referencia que crean una serie de límites y que sirven como modelo tanto mental como conductual para relacionarse con el mundo. Estas normas se encuentran implícitas en las relaciones y moldean gran parte de nuestras perspectivas. Son implícitas porque, aunque están siempre presentes, no siempre es necesario expresarlas en voz alta. Las normas sociales regulan el comportamiento de los integrantes de un determinado grupo social, clasificando estas conductas en aceptables o no aceptables. Además, las normas pueden variar igualmente según el contexto, ya sea a nivel laboral, familiar y en el ámbito de pareja, o en los amigos o la situación en la que nos vemos envueltos, ¿cierto? Acá pues nos hablan que para qué sirven las normas sociales, sirven para que funcione la sociedad. Las normas son un elemento importante del sistema social y la convivencia. Gran parte de nuestra vida está organizada por normas, ¿cierto? En todas partes, que promueven patrones de conductas que se ajustan a lo que nuestro grupo social requiere. Tienen una función de regulación y guía de comportamiento. Las normas ejercen control sobre la conducta de las personas, sirven para indicar y delimitar las actividades responsabilidades, obligaciones y alcances que tiene cada individuo. Esto es claro hasta ahí, ¿cierto? Mantienen el orden social. Hace referencia a un concepto que tiene origen en las ciencias sociales, nos hablan de una estructura que consigue en un grupo de personas que un grupo de personas pueda mantenerse unidos sin que reine el caos, ¿cierto? Bueno, aquí pues hay unos tipos de normas. Yo los invito pues para que ustedes por favor le echen una leidita a este componente. También acá pues nos hablan un poco acerca de la influencia de la ética en la toma de decisiones. Dice que en todos los ámbitos de la vida existe una disposición natural referida a la toma de decisiones, pero cuando se involucra la ética, este tipo de racionamiento debe estar basado en principios y valores, de tal manera que le permite al individuo tomar decisiones correctas o aceptables. Sin embargo, no se ha establecido un procedimiento único para realizar un proceso de toma de decisiones, pues esto varía de acuerdo a cada persona y lo que ella considere importante frente a la situación que está viviendo. ¿Esto es claro? Lo que les acabo de leer. Sí, profe, sí. ¿Cierto? Ok, bueno.
Durante el proceso Pues que es un seguimos, maestra, señor. o sea, el largo y vasto conjunto de ideas que usted acaba de leernos, sí, es claro, sí, digamos, la forma en la cual yo, digamos, como que diría, como, no desglosar cada elemento, pero sí, digamos, como entender cómo esto se vuelve parte de un tejido y no decir, bueno, sí, la familia, sí, sí, claro, todos provenimos, tenemos una forma de familia, sea nuclear o sea monoparental y todos esos elementos que uno va por ahí cuando va leyendo, medio va incorporando en su vida. Pero Ujú, me voy en el caso, digamos, de, yo tenía un profesor que siempre nos ponía a pensar, ¿y qué tal si no? Por ejemplo, eh, ujú, de uno donde, porque bueno, pues creo que hoy el punto nodal de donde parte toda la clase está enfocado en lo de que es como, no sé, usted me corrige si me equivoco, porque yo apenas le escucho con atención y dice, bueno, ¿cómo influye la forma en la que uno al pertenecer a una familia le otorga a uno un conjunto de valores, normas, parámetros para funcionar en sociedad y ello pues me imagino que tendrá algún tipo de conexión con lo que estamos haciendo preparándonos, ¿sí? ujú, Pero sí. le digo, ¿no? Esta reflexión pues en la que le escucho con atención y empiezo y busco, por ejemplo, pues hablaste algo, un concepto que jamás he escuchado, espérate un segundo, ¿cómo fue que llamaste? Ética de la alteridad de un señor ya Levinas. Ni idea quién Ujú, eres hasta hace 3 minutos. Entonces, porque pues es interesante el hecho de la ética y la alteridad. Hablo yo en referencia, pero por eso digo, mi reflexión cuando me pongo a leer sobre este señor Levinas, dice, se centra en la relación del otro como un llamado ético que descentra al yo e impone una responsabilidad infinita e incondicional. Esta ujú. ética es el reconocimiento del rostro del otro, que se ve como la historia, o sea, creo yo que pues apenas estoy leyendo las líneas de lo que jamás había escuchado al señor Levinas, entonces me dice, bueno, entender al otro y en el hecho, pero, o sea, le hablo de mi reflexión y usted por favor me dice si estoy totalmente desenfocado, sí, porque pues no, yo no bebo, entonces no sé que no estoy razonando como un ebrio, pero entonces el asunto está que si yo veo como la cuestión del otro a partir de, no sé, si me formo en una familia y en el ejercicio que uno tiene como guía turístico, entender que el otro existe, que el otro parte de una familia, Ujú, que tal vez tenga una sí, familia, una responsabilidad con esa persona, sí, que lo van a extrañar y que le va a contar a su familia la experiencia conmigo como guía, ¿sí? exactamente, Bueno, sí. bueno, en tal sentido, yo soy una persona que me gusta mucho la historia y hace un par de días estuve en un lugar aquí del Tolima llamado Lérida. Y es un Sí, pueblo muy nuevo respecto a lo que son gran parte de los pueblos del norte del Tolima. Y siempre partían en el relato del siglo XVIII para acá, 1777. Eso es muy poquito tiempo. Yo le decía, oiga, y le dije al guía, ¿y no había nadie antes de esa fecha por acá? No, es que no está escrito, le dije yo, pero probablemente sí, no habían indígenas. Entonces, pues claro, dije yo solo me hice la pregunta y no seguí indagando, pero es como ver la externalidad del otro. Hablo del otro en el sentido, digamos, es que casi nunca se ve como en el otro, en los recuentos del pasado de nuestro territorio, a los indígenas, ¿sí? ujú. Y bueno, no hago más, maestra, porque puedo seguir profundizando en esto. Muchas gracias. Sí. No, 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 pero para redondear, pues lo que tú acabas de decir, pues es que la ética de la alteridad se basa en principios, ¿cierto? Uno de ellos, pues es el reconocimiento del otro, reconocer la existencia del otro. Pues obviamente sin intentar asimilarlo o reducirlo, ¿cierto? Sino que él tiene su propia identidad, la responsabilidad que también debemos tener hacia el otro, asumir la responsabilidad de cuidar, de proteger al otro, ¿cierto? La hospitalidad también, ese es otro principio de la ética de alteridad, ofrecer hospitalidad al otro, como yo creo un espacio de acogida, de respeto, ¿cierto? De acompañamiento, respetar la diferencia y la singularidad del otro sin intentar imponer la nuestra, ¿no? Sino respetar la propia y la visión que tiene él de sus valores, de sus principios. Eso es como más o menos pues como todo lo que tiene que ver con la ética de la alteridad, ¿cierto?
como para completar ahí pues lo que estabas hablando ahorita. Listo. Bueno, Gracias. resulta, entonces acá estábamos hablando pues que de la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces durante el proceso seguimos para la toma de una decisión, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quiénes deben intervenir en el proceso de decisión? ¿Quiénes deben definir las alternativas? ¿Cuáles son las alternativas posibles? ¿Quiénes deben participar en la definición de los criterios de decisión? ¿Quiénes deben evaluar las alternativas? ¿Cuáles áreas de su vida se verán afectadas por su decisión? ¿Cuál es el criterio al que le dará más peso para tomar una decisión? Entonces, pues esto es como el quién, cuándo, dónde, ¿cierto? ¿Por qué y para qué? Entonces aquí pues es como un análisis que hacen, entonces eso. Entonces, dice que estas preguntas se concretan en un proceso de toma de decisiones. Ahí es donde uno ya decide qué hacer, ¿cierto? El qué hacer de cada uno de nosotros. Bueno, a continuación vamos a describir 6 pasos que deberás tener en consideración en el momento en que debas tomar una decisión. Bueno, lo vamos a ver muy rápidamente porque pues realmente nos vamos a enfocar en el tema de la familia, pero pues obviamente aquí también tiene que ver mucho eso. Describir el problema. Primero, describir el problema o el objetivo del que queremos llegar. Podemos tener más claro las decisiones que nos van a ayudar, ¿cierto? Una vez hemos definido el problema, se debe recoger la información necesaria para analizarlo de la forma más objetiva y clara posible. Para ello debemos ser objetivos al plantear las situaciones sin opiniones ni juicios de valor, sino únicamente las circunstancias de la forma más objetiva posible. Generar alternativas. En esta fase debemos generar todas las alternativas que nos sea posible. Analizaremos todas las posibilidades y las consecuencias de las mismas. La selección de la alternativa que finalmente llevaremos a cabo, teniendo en cuenta las consecuencias y los posibles errores que se pueden presentar en la toma de una decisión. Pasar por la decisión de una acción, valorar las consecuencias y el éxito de la decisión adoptada. Y pues aquí nos hablan sobre unos tips para la toma de decisiones. Entonces, también los invito a que por favor entren y analicen pues todos estos tips que hay aquí, todo este material que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, pero resulta que también hay unos ambientes sociales. Nosotros los seres humanos creamos un espacio social donde interactuamos, crecemos y nos desarrollamos tales como la infraestructura, las relaciones sociales y el universo cultural que nos rodea. El entorno social, pues, está constituido en el aspecto físico por las ciudades y otros asentamientos creados por el ser humano, ¿cierto? Por el modo en que estos se relacionan entre sí y por las distintas estructuras culturales y políticas y sociales que actúan sobre cada uno y sobre el conjunto de las personas. Este concepto puede equivaler a otros conceptos como sociedad, contexto social, ámbito y ambiente social. Las características del entorno social. Abarca aspectos material e inmaterial. Entonces, como aspecto material, comprende el conjunto de viviendas, servicios públicos, viabilidad, pueblos, ciudades que rodean y que contienen a cada individuo. Entonces, el hogar, la escuela, la universidad, la empresa, el lugar de trabajo, constituyen los sitios primordiales en donde se generan las interrelaciones del entorno social. Y de ello depende en gran medida la salud física y mental de las personas. Esto pues sí es indiscutible, ¿no? Y está claro este aspecto material. El aspecto inmaterial es el que tiene que ver con las relaciones de parentesco, familia, el idioma, la clase social, los valores culturales, religiosos, las relaciones de poder, etcétera. Todas estas relaciones se dan en el seno de una sociedad y comienzan ¿dónde? En la familia. Listo, entonces yo les tengo acá, pues como los elementos del entorno social, los elementos que conforman el entorno social pueden variar de acuerdo con el lugar donde se encuentra el individuo y el peso o la importancia de estos cambia según la cultura o valores de cada grupo humano. Listo, entonces dice que la familia como primer origen de la sociedad es la que influye principalmente en los primeros años de vida de una persona. En este sentido, es importante
que las familias se considere el respeto y el amor como algo esencial para la convivencia. Eso también es algo indiscutible. La familia debe basarse, pues, sobre todo en el respeto, en el amor, la solidaridad, la comprensión, ¿cierto? El nivel socioeconómico de la familia, los ingresos percibidos y el nivel cultural de los progenitores, así como su nivel educativo, determinan la percepción de los niños y las niñas de su entorno social. Así, una casa cuidada, un ambiente acogedor y protector ayudará a que los miembros de una familia establezcan lazos sanos con su entorno. Esto que yo les acabo de decir a ustedes, ¿qué opinión o qué piensan ustedes de esto que yo acabo de leerles en este momento? Hola, profe. Es que realmente no le entendí bien lo que me acabaste de leer. Hola, ¿me escuchan? Para que funcione, Sí, lo más importante que se debe tener en cuenta para que la familia sea una familia normal y pues que que todos sus miembros disfruten de ese amor, esa solidaridad. Porque si hay ese los errores del otro, porque de eso se trata, de que se ayuden y se colaboren mutuamente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Hola, buenas noches, profe. Siempre se considera que la familia es lo más importante y los padres y la familia siempre son los que enseñan las bases más importantes de carácter, de responsabilidad, de respeto, en la crianza de la familia, del compartir, eh, en el núcleo familiar, ya para uno tener a futuro buenas relaciones familiares, a futuro tener una buena familia, un buen trabajo, ser responsable, depende muchísimo del núcleo familiar donde uno fue levantado, porque muchas veces la misma familia o se tiran duro o el bullying, entonces a tener carácter también depende también de la familia, más que todo, y ya después partiendo por los colegios y los profesores que son la segunda familia. Muy bien, muchas gracias. Te me adelantaste porque precisamente aquí viene el entorno escolar. Entonces, del mismo modo, la escuela es un lugar de socialización donde aprendemos a relacionarnos con los demás. Esta es una de sus funciones principales, ¿cierto? Asimismo, cuando los niños crecen y estudian en escuelas agradables, la respuesta tanto social como académica es mucho más significativa. Por el contrario, cuando este entorno social es agresivo, desaseado o riesgoso, esto podrá atraer consecuencias negativas o determinar la forma como el estudiante asume su aprendizaje tanto social como académico. Esto, no sé, yo pienso que puede haber un sí y un no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que aquí en Colombia tenemos escuelas o que están el difícil acceso a ir, que no hay un tablero, que no hay unas sillas donde los niños puedan llegar a estudiar, ¿cierto? Pero aún así uno ve las caras de esos niños y que son felices. Entonces yo difiero mucho de lo que de pronto puede decir acá, que cuando el entorno social es agresivo, desaseado o riesgoso, podrá traer consecuencias negativas. Pero ahí dice también que la forma como el estudiante asume su aprendizaje, ¿cierto? Como él lo quiera tener.
Yo he visto que muchas escuelas tienen que pasar por el río, bueno, se van en burro, bueno, y llegan allá y no hay luz, no hay un tablero, no hay una silla ni nada, pero pues los niños llegan felices, llegan contentos, entonces eso también es como contradictorio, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan. Profe, pues en mi caso yo no sé si lo tomaría como tan literal, porque por ejemplo, cuando dice que si el entorno social es agresivo, me imagino también cómo sea la socialización en el lugar, si un niño es discriminado, una niña es discriminada, o hay un maltrato entre compañeros o profesores. Cuando Mm. dice si es desaseado o riesgoso, yo no me imagino pues como un colegio feo, sino un colegio, por ejemplo, con problemas de salubridad, qué sé yo, que a los niños tengan deserción porque tuvieron dengue o que si se alimentan, no se alimentan bien. Entonces, siento que se refiere más a eso, porque tú tienes razón, o sea, puede haber un colegio que aparentemente no se vea lujoso, pero los chicos no tienen un riesgo biológico, ¿sí? Como, Ujú. y el entorno es saludable, o sea, Exacto, puede ser que no, o sea, por decirlo así, que no esté lindo, pero eso no significa que no esté limpio y que ellos estén en un entorno saludable, solo que, por ejemplo, rural. Y puedes sí. estar en el mejor colegio del mundo, con toda la tecnología del mundo, súper lindo, y uno ve casos de maltrato de los profesores, maltrato de los Ujú. compañeros, un entorno social y agresivo súper fuerte. Entonces, Fuerte. yo creo que por ahí yo analizaría lo de agresivo sí, como esas consecuencias negativas de crecer en un entorno. Ahora, no, cada persona tiene su personalidad. Hay personas que en un entorno agresivo sacan lo mejor de sí o Sí, las herramientas sí, familiares les ayudan un montón, les ayudan, sí, claro. y hay otros que no. Entonces sí, también Ujú. depende de la personalidad, pero pues obvio sí, si el entorno es súper agresivo, pues muchos niños y niñas tendrán que sobrevivir, por decirlo así, con las reglas de esa agresividad. Exactamente, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. También acá hablando sobre la sociedad en la que crece un individuo, está formada por miles o millones de otros individuos que comparten determinados valores culturales. De acuerdo con esto, factores como la religión o los valores éticos pueden tener mayor o menor peso y ejercer distintas influencias en cada persona. Dice que actualmente también podemos hablar de un entorno virtual, es decir, la participación que tienen las personas en las diferentes redes sociales. Esto influye de manera decisiva en la forma de cómo nos relacionamos con los otros, ya que traspasan fronteras, permitiendo crear interacciones sociales, establecer grupos y comunidades donde se discute y se comparte un gusto o una creencia. No obstante, a muchas de ellas no se les da el uso adecuado. Ejemplo de ello es lo que reconocemos como el ciberbullying, ¿cierto? O el acoso cibernético, el grooming, acoso, abuso sexual. Listo. Bueno, el entorno social de una empresa también entra aquí. Dice que el entorno social de una empresa incluye las relaciones sociales entre los empleados y el campo laboral, las comunicaciones internas y los diferentes aspectos que usualmente las empresas abordan desde el departamento o la dependencia de recursos humanos, destinados a mejorar el entorno social de cada trabajador. Esto incluye desde el diseño adecuado del ambiente de trabajo, espacios para trabajar, espacios para descansar, para socializar, hasta condiciones en las contrataciones, ¿cierto? Con que los empleados se sientan satisfechos, respetados y sobre todo que sean tenidos en cuenta. Entonces, es importante, revisa la reflexión en el material de componentes formativos, lo que explican los expertos, el por qué las familias colombianas entran en crisis. Ahora yo les doy ese material para que lo analicemos también. Dice que el trabajo como elemento social en su formación profesional integral. Entonces, esto también pues es como algo para que ustedes, por favor, también detenidamente lo podamos leer. Dice que la formación
profesional integral que imparte el SENA constituye un proceso educativo teórico práctico de carácter integral orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y la vida. Entonces acá hablan también sobre unos aprendizajes por proyectos, de lo que hace pues la formación en el SENA. Se implementa mediante el aprendizaje por proyectos formativos que tienen como finalidad la potencialización y el desarrollo de las competencias específicas y generales laborales, el aprendiz responsable de la construcción de su conocimiento y el carácter social del mismo, ejercitando su autonomía e interacción con los demás y con el entorno para generar y fortalecer el aprendizaje. Entonces aquí pues nos muestran cómo aprender a aprender, las competencias básicas, aprender a hacer, el aprendiz perfeccionando sus capacidades humanas, habilidades y destrezas puestas en acción para el desarrollo de las competencias transversales y pues el desarrollo integral del aprendiz. ¿Listo? El aprendiz fortaleciendo los aspectos humanos como persona, ciudadano y trabajador en forma con capacidades de interactuar y aportar la construcción de la sociedad. Bueno, chicos, entonces, pues este es como el material de apoyo que tenemos en este momento. Los invito para que ustedes, por favor, entren y lean un poco acerca de este componente que es muy extenso, pero pues es muy bueno. Y pues aquí, esto es otro material que dice que expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis, Entonces, yo les voy a compartir esto en el grupo de WhatsApp para que ustedes, por favor, también lean este documento, lo analicen, reflexionen ante todas las estadísticas y todo lo que habla aquí, y de ahí podamos remitirnos a hacer nuestra actividad de entrega, la cual es la siguiente. Bueno, la guía para la elaboración de un diagrama de sistema relación del individuo con el entorno. Entonces, diagrama de sistemas. Les voy a leer esta guía para la elaboración, pero ustedes se remiten a la guía que tienen ustedes ahí, la guía que les dimos al inicio, y ahí nos dice qué es lo que van a entregar. Y aquí, pues, yo lo hice al revés, pero ahorita vamos a mirar cuál es la guía. ¿Listo? Entonces, acá dice, relación del individuo con el entorno. Para realizar un análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno, lea el artículo del periódico El País. Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis, que ese es el material de apoyo que yo les mostré ahorita, que se los voy a enviar al grupo también, junto con esta guía para la elaboración. ¿Listo? Bueno. Entonces, en el cual podrá visualizar el diagrama de sistemas en los diferentes ámbitos allí planteados. A partir de dicho análisis y de acuerdo a lo presentado en el anexo diagrama de sistemas, elabore un diagrama sobre la relación del individuo con el entorno. ¿Listo? El diagrama de sistema, relación del individuo con el entorno. Van a encontrar 4 circunferencias. El yo, que va en el centro, hace una descripción de las motivaciones, valores y principios, todos relacionados con el entorno en el que me desenvuelvo. La familia es el entorno más inmediato, las personas con las que me relaciono continuamente y a las que les tengo más confianza. Allí pueden escribir el nombre de las personas que no necesariamente estén dentro de su núcleo familiar o que vivan con usted. Puede ser un vecino, ¿cierto? En el tercer plano nos encontramos con las personas más representativas del colegio, del vecindario, donde me muevo, los compañeros del colegio, ¿cierto? Y en el cuarto se encuentran las personas del contexto social más amplio, con los que no me relaciono directamente y que no cuentan con toda mi confianza. ¿Listo? Entonces aquí pues nos dan unas recomendaciones. Recuerden que escribir las personas más representativas con las que se relaciona en cada uno de los planos señalados. Puede incluir otros elementos como equipo de fútbol, grupos de danzas, clases de inglés, entre otras, que sean significativas para ustedes.
Una vez terminen, comparar cada una de las circunferencias respondiendo. Mis motivaciones, principios y valores de alguna forma determinan la forma como me relaciono con otras personas. Segunda pregunta, al analizar los planos, ¿en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confío y por qué? Tercera pregunta, al revisar el diagrama, ¿puedes determinar los ambientes donde se te presentan más problemas o dificultades? Cuarta pregunta, ¿qué podrías hacer para resolver estas dificultades y fomentar las relaciones positivas que ya existen? Y quinta pregunta, exprese con sus palabras y teniendo en cuenta la lectura del artículo, expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. ¿Usted considera que la familia está en crisis? Argumente y en caso de ser necesario, busque referencias que lo apoyen en su escrito. Y pues aquí abajo nos muestran el diagrama cómo debe quedar. ¿Listo? Esa es la evidencia que tiene que entregar. Es un gráfico donde que tiene que ser pues de buena apariencia, ¿cierto? Donde vaya todo conectado con lo que estamos pidiendo, con lo que se está pidiendo, una buena organización, una buena ortografía, la reflexión también. La clasificación y calidad de la formación debe ser mostrada de manera clara y precisa. ¿Listo? Entonces, esta circunferencia, ¿se acuerda que arriba decía que son 4 circunferencias? 1, 2, 3, 4, donde vamos a anotar todo el contexto, lo que están pidiendo. Perdón. Qué pena. Pasó un carro súper por acá. ¿Listo? Ahora nos vamos a remitir. Yo les voy a enviar esta guía para la elaboración de esta evidencia. También les voy a Súper mal. enviar, señor. No, es que yo pues no he leído el artículo. Me parece cautivante el solo título. Recuerdo que yo escuché Sí, una frase que decía, es. somos hijos de nuestro tiempo. Sí, yo tengo la certeza de que mi bisabuela no votó, ni mi abuela votó. Mi madre sí. Ujú, En ese sí, sentido, pues, hablo, digamos, de algo, digamos, que es una situación de sí o no, o sea, ¿sí? Entonces, en tal sentido, el concepto de familia, ¿sí? ¿Cómo está evolucionado? Yo no sé si uno puede establecer, probablemente debe haber muchas personas que diciendo, usted tiene una familia si tiene una pareja y un perro, ¿sí? No sé si, digamos, ajá, una persona solo con un perro ya se puede decir eso, definir como una noción de familia, ¿sí? Creo que puede tomarse como sí, una, digamos, un poquito personal. Yo no sé si podríamos ir aquí hasta moral, tengo una familia y eso como me perjudica, pero bueno, o sea, es solo interesante el hecho de decir la familia colombiana está en crisis. ¿Sí? A ver, yo solo lo asumo por el hecho, digamos, de que hay una cosa que se llama la pirámide poblacional y entonces implica que cada vez vamos a ser más viejos y van a haber menos niños. Que probablemente cierren las guarderías y yo lo noto, digamos, aquí en la zona rural de Tolima donde yo trabajo y veo que cada vez más las escuelas rurales son edificios vacíos. ¿Sí? ujú, Eso yo lo debo asociar a mi práctica como guía turístico porque me debo enfocar más en adultos mayores como clientes. total, tú lo has dicho. Debe ser, lo debes asociar, sí. Gracias, maestro. Bueno, chicos, ¿ustedes tienen la guía ahí a la mano para que la leamos? Me perdí. ¿Quién me lee, por favor, la actividad que vamos a entregar? Todo el marco de la actividad que vamos a entregar mientras yo les voy acá enviando eh, el material de apoyo a ustedes.
No todos, uno solito. Disculpen, maestra, me desconecté. ¿Cuál es la actividad en que estamos? Estamos en la guía 9, la guía es la 9, la actividad Está número bien, sí, pero 2. sí, sí. eh, ¿Me podría recordar, pues no sé, la pausa sepulcral del grupo? Me imagino que hay algo que está ocurriendo en este instante. ¿Cierto? Yo también pienso. Pero espérame un minuto. Les termino de enviar esto y les voy a enviar este video porque yo sé que yo tengo problemas con mi audio y si yo lo pongo acá a reproducir, de pronto ustedes no lo escuchan bien. Pero yo sí quisiera que ustedes vieran este video, no nos demoramos mucho y después de que veamos este video, que se los voy a enviar junto con todos los materiales, es el último que le envié, entramos y socializamos entonces el video y la guía para lo que vamos a entregar, que ya saben qué es lo que vamos a entregar porque ya se los acabo de enviar, ¿cierto? Sí, señora. Listo, entonces el video no recuerdo cuánto tiempo demora, ya miro cuánto es que tiempo demora este videito. No demora sino 8 minuticos. Entonces, vemos el video, por favor, y ya volvemos a sala. ¿Les parece? Y analizamos el video y analizamos entonces la evidencia de la entrega. ¿Listo? La guía para la evidencia de la entrega. ¿Ok? Hola, profe, yo no estoy viendo. ¿Quién me habló? Es que creo, ¿no? De que la profe nos lo envió es para que lo veamos y luego volvamos. Sí, Nos lo envió por sí, WhatsApp. por WhatsApp, sí, señora. El video se Eh, los envié por WhatsApp junto con toda la otra, el material de apoyo. Y ahorita volvemos a clase y analizamos el video y miramos la guía. ¿Listo? Ok.
El 21 de diciembre de 1998 nace Daniel Crockett, pero no fue hasta el 2005, 7 años después, que el vecindario y el mundo conoció de su existencia. Jamás nadie había visto a la niña, pues únicamente fue criada en una pequeña habitación sucia llena de insectos y basura, sin ningún estímulo externo. La historia comienza cuando Michelle Sarah Crockett, su madre biológica, se muda con sus 2 hijos adolescentes de una relación previa a Tampa Bay, Florida. Por ese entonces Daniel era un bebé. Su madre no tenía recursos para mantener a la familia y solía volver a casa en estado de ebriedad tras pasar el tiempo en los casinos. Ese era su día a día. Los 2 hermanos mayores de Daniel la vigilaban y nadie entre los vecinos sabía que Michelle tenía una hija. Además, Daniel no fue registrada en la inscripción de nacimiento. La niña no existía para el mundo, o mejor dicho, el mundo no sabía que existía ella. Porque no fue hasta el 13 de julio de 2005 que Daniel fue encontrada en condiciones pésimas. El primer extraño en entrar a la casa después de años de que la familia se mudara al lugar fue Mark Holste y su compañero, agentes que habían recibido un aviso del departamento de policía, donde informaban que un vecino había denunciado que había visto a una niña dentro de la casa mirando a través de una ventana rota, algo que le pareció muy extraño porque Michelle no tenía hijas. Cuando el detective y su compañero llegaron a la escena, no olvidarían nunca lo que vivieron. Ese fue el caso de negligencia más escalofriante que he visto en toda mi vida. Parecía que caminábamos sobre cáscaras de huevo. Era imposible dar un paso sin aplastar cucarachas, confesó Holste a los medios de comunicación. Informaron que la casa apestaba a putrefacción y que luego, después de recorrerla, encontraron en una pequeña habitación del tamaño de un vestidor el cuerpo de una niña, sobre un viejo colchón cubierto por moho, piojos, moscas y gusanos. Además, en la habitación había decenas de pañales sucios. La niña fue trasladada de inmediato al Hospital General de Tampa. Aquí descubrieron que solo pesaba 21 kilos, no sabía hablar, no sabía caminar y mucho menos comer. La niña durante 7 años no había recibido ningún estímulo por parte de su madre, ni siquiera sabía ir al baño, no tenía control de esfínteres y todo se lo hacía encima. El 85% de nuestro cerebro se desarrolla en los 5 primeros años de vida, así que debido a los hechos la niña tenía una capacidad mental de un bebé, a pesar de sus 7 años de edad. Michelle Crockett fue arrestada y dijo a las autoridades que lo hizo lo mejor que pudo. La custodia le fue retirada por los asuntos sociales e incluso 3 años después ella misma renunció a su derecho como madre y solo fue sentenciada a 2 años de arresto domiciliario. Daniel estuvo 6 meses hospitalizada para su recuperación, ya que solo se alimentaba de leche a través de un biberón. La psicóloga Kathleen Armstrong fue la encargada de llevar el caso, y durante su trabajo y estudios en este, confesó para los medios de comunicación que había sido psicóloga escolar durante 20 años, y que nunca antes había visto un caso como el de Daniel. Y es que la psicóloga había mandado a realizarle pruebas genéticas y escáneres neurológicos, y quitándole la desnutrición que sufría, de la cual ya se había recuperado, todo lo demás estaba bien. Daniel se encontraba perfectamente de salud. Pero esa privación de estímulos y contacto social había hecho que Daniel desarrollara autismo ambiental, de la cual fue diagnosticada, que se puede presentar en casos como este, por esa falta de estímulo, privación social y otras consecuencias. Después de ese tiempo de hospitalización, la niña fue ingresada en un orfanato. Aquí la evolución fue problemática, ya que Daniel no sabía sociabilizar con otros niños, y mucho menos ser empática. Literalmente era una niña salvaje. Los medios de comunicación habían hecho eco el caso de la niña, y la noticia se había expandido por todo Estados Unidos. Daniel Crockett se había convertido en el peor caso de niños salvajes en el país del siglo XXI. Y mientras los medios de comunicación hablaban a cada rato de Daniel, el matrimonio cristiano de Bernie y Diana Little, con un niño un año mayor que Daniel, decidieron adoptar a la niña. Así que en el 2007, 2 años después, Daniel fue adoptada por ese matrimonio, a pesar de haber sido advertidos de que la niña no era apta para la adopción. Acciones como lavarse las manos, ir al baño sola o cepillarse los dientes fueron avances increíbles para ella. La pudieron matricular en la escuela, donde recibió una educación especial, asistía a clases de equitación, algo que le encantaba, y ya salir a la calle no era un problema. La evolución parecía ir de manera favorable, pero desgraciadamente no todo siempre tiene un final feliz. El proceso era difícil y aunque la niña había mejorado bastante, de vez en cuando el lado oscuro y el trauma vivido salía a la luz, volviendo la conducta de Daniel complicada. Tanta tensión vivida en el hogar hizo mella en el matrimonio, que después de 18 años de casados se divorcia.
Nunca culparon a la niña, pero sí admitieron que siempre había mucho estrés y que no tenían tiempo para estar en pareja. Bernie se hizo cargo de Daniel durante su adolescencia, ya que Diana no se sentía capaz, y en esa etapa la cosa empeoraría aún más. Bernie era mal mirado por la gente cuando llevaba a su hija de 12 años al servicio de hombres en un centro comercial, o cuando tenía que abandonar cualquier evento porque la niña no dejaba de causar alboroto. E incluso ya con 17 años, Bernie tuvo un percance con la policía mientras circulaba. Este fue detenido por un agente que pensaba que la joven estaba drogada, porque Daniel no dejaba de gritar y golpear los cristales del coche de forma violenta. Hay que decir que la niña, ahora joven, jamás supo controlar sus esfínteres, por eso tenía que usar pañales todo el rato aún siendo mayor. Y tampoco llegó a aprender a hablar mucho más allá de un gracias o un te quiero. La situación se estaba apoderando de Bernie. La joven no podía mejorar más de lo que ya lo había hecho. Así que finalmente Bernie se vio en la obligación de entregar a Daniel de 18 años por ese entonces a una residencia grupal para que recibiera un cuidado especial. Según los testigos, Bernie la había dejado en el centro con sus juguetes y ropa, luego de decirle que la amaba, pero que no podía cuidar bien de ella solo. La cosa podría sonar a abandono, pero no era la intención del hombre. Bernie la visitaba varias veces al mes, nunca se sintió arrepentido por haberla criado, pero entendió que Daniel necesitaba un mejor cuidado por parte de profesionales. Porque así fue, para sorpresa de muchos, la joven se volvió más sociable y obediente, había mostrado mejoría. El agente Holster nunca perdió el contacto con Bernie, se mantenía informado a través de llamadas de teléfono con este último, pues según él el caso de Daniel le había cambiado la vida como persona y padre. En el 2007 la casa de Plant City donde fue encontrada Daniel fue derribada por parte del ayuntamiento. Sobre su madre solo se sabe que vive en una caravana cerca del lugar. Siempre se negó a hacer entrevistas y mucho menos hablar sobre Daniel. El caso de Daniel había calado fuerte en la sociedad norteamericana. Incluso sus padres fueron invitados en el 2009 al programa de Oprah Winfrey para contar la evolución. Crockett fue conocida como la niña de la ventana. Existen numerosos documentales donde hablan sobre esta historia, e incluso un libro escrito por sus padres adoptivos, que siguen cogiendo el corazón a día de hoy. Actualmente Daniel continúa acogida en el centro en el que fue entregada por Bernie, donde sigue aprendiendo a ser feliz. Sin embargo, jamás ha aprendido a hablar ni a escribir. Casos como este ya han existido en otras ocasiones, como el de Ginny Winley, también sucedido en Estados Unidos, muy similar a la historia de Daniel, pero acontecido en la década de los 70, el cual traje una vez al canal. O como el de Oksana Malaya, una niña ucraniana que había sido criada por perros después de ser abandonada por sus padres. En estas situaciones casi siempre se repite el mismo patrón. Los niños no desarrollan las bases cerebrales adecuadas para la información verbal en un periodo concreto del crecimiento, que es de lo que habla la teoría del periodo crítico, que dice que el lenguaje se tiene que desarrollar en un periodo concreto del desarrollo infantil, porque a partir de los 12 años esa plasticidad cerebral para. Y todas las nuevas informaciones y habilidades que vengan no se guardan. Igual que sucede con el aprendizaje psicomotriz. Pero hay que aclarar que esta teoría es simplemente eso, una teoría de la cual se cogen datos de interés para casos como el que vimos hoy. Independientemente de los casos de los niños salvajes siempre dejan mucho que desear por parte de sus padres, al mismo tiempo de enseñarnos lo importante que es el amor y el apego en los niños desde temprana edad, y el valor de una buena crianza. Si te ha gustado el vídeo, apóyame con un buen like y déjame en la caja de comentarios qué te pareció este caso o qué piensas sobre estos casos que saben que me gusta leerles. Si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete y no olvides. Muchas gracias a quien estaba compartiendo el audio. Diana, profe. Diana. Ay, muchas gracias, Diana. Sí, es que yo no pude, porque no sé, no se me escucha. La verdad, no sé qué pasa con con el audio de mi computador, pero bueno. Ahora sí, chicos, cuéntenme, ¿cómo les pareció ese video? ¿Tiene relación con lo que estábamos hablando? Impactante. Los quiero escuchar. Marisela. Es un video que lo deja impactado, da uno terror, uno es muy bendecido, gracias a Dios, pues por la familia que le tocó a uno y yo soy madre. Y sí, el núcleo más importante es la familia. De ahí depende muchas cosas y le duele a uno mucho ver. Y uno ha visto pues cuando
Hoy en día se les salen de las manos tanto los niños, pero pues ya llegar a un caso de estos al extremo total, da horror y saber que pues eso fue de la vida real, es, o sea, algo que pasó. Entonces Ujú. mirar cómo un ser humano que no se le dio su cuidado a tiempo y sus cosas, pues va a tener consecuencias para toda la vida. Y ahí nos queda, uno se queda sin palabras, mejor dicho, realmente. Sí, muchas gracias, Marisela. Diana, cuéntanos. Sí, profe, pues yo estaba escuchando la reflexión de una amiga hace unos días y decía que hasta los errores de los padres son crianza, porque cuando a veces los papás se equivocan con uno se equivoca como padre, em, de alguna forma es una preparación a lo que sucede en el entorno, porque humanos somos, ¿ves? Entonces, Sí, ese grupo de socialización primaria que es la familia es totalmente vital. Ahí pues nos explicaba que en el desarrollo neurológico, pero yo creo que para los que son padres, yo no soy, pero para los que son padres también es una forma de decir, miren la importancia o todo lo que se brinda ese primer momento. Y los errores que a veces algunos padres sienten o como hijos nos ponemos a reprochar a nuestros padres, pues también son aprendizajes de que somos humanos y estamos en sociedad. Entonces yo siento que es vital entender la etapa, muy interesante darse cuenta que todo el impacto que puede tener todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, ¿no? Pues ahí habla de familia, pero como tú decías antes, no tiene que ser familia biológica, socializar, ujú. somos seres sociales y Sociales. El eso, ser pues humano es eso es lo social, que sí. prima. Sí, señora. Muy bien. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, no sé, ¿quién más? Otra cosita para agregar, profe, ahí nos muestra lo que es la empatía de los demás, como una familia, a pesar de que la niña no tuvo una suerte de una madre que la amara, no sabemos por qué tomó esa decisión de haber sido tan abandonada y que muchas veces nosotros no nos dedicamos a nuestra propia vida y muchas veces no le ponemos cuidado al vecino o al compañero o al que es solitario, porque mire hasta la fecha que se dieron Sí. cuenta de lo que sucedía con eso. Lo otro de encontrar seres humanos que se arriesgan, de darse en una oportunidad y de intentarlo. Por ejemplo, la familia, ahí muestran que no sé si de pronto eso iba a suceder, pero el señor que luchó con esa niña hasta se quedó, perdió su hogar y él no la Solo, abandonó a sí. pesar de que le tocó entregarlo y a Ujú. pesar de que la niña no se pudo recuperar del todo, por lo menos tuvo para la vida que tenía, una vida digna y una persona que Digna. la quiso y así Que hay la seres humanos en cuidó, esta vida sí, que la cuidó sí, y hasta, me imagino, mientras él estuvo vivo, estuvo pendiente. sí. Leonardo, ¿ibas a opinar algo? Ah, no, bueno, sí, maestra. No, pues yo tampoco soy padre y bueno, pero sí hay una cosa, digamos, en la interacción. Yo, yo tengo mi pareja y yo, digamos, en mi caso, no es que yo sea un defensor del bullying, pero me parece que ese tipo de cosas nos fortalece y creo que es ser osada. Entonces es como fundamental a mí sí me parece que es fundamental para la especie humana decir, bueno, que el pelado sufra el bullying. Yo soy una persona sumamente Ujú. delgada y pues me vale 5, no digo que me valió 5, pero el hecho, digamos, de que ese tipo de interacciones en donde, digamos, uno siente que, ay, pobrecito Leo, que es muy flaco y se la montan los pelados del colegio, sí, pues, ese tipo de cosas pasan. Hablo yo, digamos, de las cosas que, digamos, por eso le decía yo que somos hijos de nuestro tiempo. Y entonces uno decir como, pero es fundamental. No el bullying, pero porque pues, los que sean padres acaban de decir, no, que a mi niño no se la monten. Pero sí, digamos, por lo menos que la interacción. Y necesariamente Sí, ese sentido va a ocurrir, ¿sí? Y si ocurre, pues entonces uno va a, no sé, encontrarse y desarrollar otras destrezas verbales, físicas, qué sé yo, ¿sí? sí, Entonces, total. digamos, entender, digamos, decir, bueno, eh,
no sé, ni sociólogo, ni antropólogo, nada por el estilo, pero digamos, si me hago la pregunta, como si no, la señora tuvo una niña, pero basándome, no sé, en una reflexión que acabo de tener, ¿esa niña, Daniel, creo que era humana? No sé, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo no tengo la respuesta para eso, usted es psicóloga, maestra, pero uno decir, ¿era un humano? ¿Un niño salvaje es un humano? Sí, se le puede pedir a esa niña, digamos, algún tipo de condición, digamos, ética. Esa niña, difícilmente esa persona que vimos en ese video podrá decir esto es bueno, esto es malo. ¿Sí? Ni Obvio, siquiera sí, podía obvio. controlar, No ni siquiera no podía tiene la conciencia para poder decidir, ni el poder, ni nada, obviamente. exactamente, maestra, pero Pero pues, no sé, digamos, por eso le decía yo que en el lado donde nos ponían mi profesor del colegio de comportamiento y salud, una materia que ya no dan, y él siempre nos ponía a pensar, y si no existiese, digamos, por eso le digo yo, claro, obviamente, o sea, sin querer ofender a nadie ni sensibilizar a nada. Yo, de mi perspectiva, pero tengo que reflexionar mucho más profundamente y ponerme a leer, yo creo que vimos el caso de alguien que no es un humano. O sea, a esa ¿alguien persona se piensa le puede... diferente o piensa igual que? Ah, perdón. No es para No, entrar en nosotros siempre debate. somos seres humanos todos. Lo que pasa es que Sí, fue, la situación de la niña fue, ahí nos muestra que un niño hasta los 5 años, ellos desarrollan el cerebro de una manera. Hasta los 12 años, o sea, son las ajá, etapas que se viven en la son las vida. etapas. ¿Qué pasó con esa niña? Pues su descuido, le tocó una mala suerte o como haya sido. Y hay cosas que si usted no las hace en las etapas que es, pues van a tener consecuencias para toda la vida. Consecuencias. Sí, Ese sí, ser humano no o tiene la culpa, sea, no le puedes pero pedir, por eso, no le ¿ah? puedes delegar nada que le delegarías a un humano. O sea, ese no es un, o sea, es un ser vivo, pero yo, para mí no es un ser humano. Es decir, no le pega a los más niños. Si la niña le era por morder al resto de las personas de su entorno. Profe, yo digo que es 50-50. De humano tiene el cuerpo, pero la mente no. ¿Pero por qué? ¿Ustedes por qué creen que pasó eso? Bueno, porque es yo digo que es porque es una niña salvaje como la que dijeron de la niña ucraniana que la criaron La los perros, ¿no? ucraniana. Dice que ladrando. Exacto, ¿quién la A crió? una niña a una niña que la criaron los perros, pues ¿cómo la va a considerar un humano? Si es humano porque tiene un cuerpo humano, pero la mente de humano la tiene la mente de un perro. Bueno, esto esto aquí ya entramos en debate. Aquí está la mano levantada de Daniela, de Noelia, bueno, de Diana, perdón, de Pues yo Marisela. estoy de desacuerdo con los dos, Ay, porque muchachos. uno, el bullying no a todos se le llama bullying, uno puede hacer una broma y que no sea bullying, hay límites dentro de ese tipo de agresiones. Y pues decir que uno sobrevivió con un bullying en una sociedad que está enferma, llena de violencia, llena de guerra, y decir, pero yo salí bien, ¿no? Es una sociedad que es agresiva, que es Ujú. hostil, que es grosera, y tal vez debíamos también aceptar con dolor que tampoco fuimos la sociedad mejor creada del mundo porque nos hicieron bullying o porque nos pegaron duro cuando chiquitos con el cable de la plancha, porque tampoco es que seamos la ciudadanía ejemplar que por tener bullying sobrevivimos y por ser agredidos, pues eh, somos, mejor dicho, somos una sociedad extremadamente hostil, donde las personas se lastiman por quien gana un reality. Y yo creo que eso ya nos dice que esas reglas que antes estaban bien y lo que dice Leo es otra generación. Entonces, en esa primera premisa no estoy para nada de acuerdo. Y con la otra que no estoy de acuerdo es con que no es humano. ¿Qué pasa? Pues es una persona, es un humano con una condición diferente. O sea, hay condiciones diferentes, solo que unas habilitan más a la sociedad y otras los deshabilitan, porque entonces empezaríamos a decir que una persona con un autismo bien complejo, bien nido, ah, no, pues ese no es humano, porque no puede socializar, porque no puede, sí, porque no tiene, sí. Entonces, pues esa es una discusión ya muy grande
que Sí, no estaría de que nos acuerdo con amerita ninguna de en sí, otra clase. o sea que una persona que, entonces, ok, entonces la persona que queda en estado vegetal, pues no es humano. No Bueno, es en eso humano. estoy Ujú. parcialmente de acuerdo, pero sí, o sea, digamos una condición de discapacidad, que es, en ella es una discapacidad múltiple, entonces ya no es humana. Entonces, si no es humana, ya no es sujeta de derechos y está clases de ética. Ajá. Entonces, pues como no es Ujú. sujeta de derechos, pues hagámosle lo que queramos, que es lo que sucede normalmente en los entornos donde no se conoce la condición de discapacidad, que Así es. vulneran al que tiene alguna condición de discapacidad porque como le perdemos como si no tiene las condiciones, pues porque tiene que tener derechos y no es totalmente humano. Pero ahí yo me pongo muy polémica, profe, qué pena. Dale, No, no, Noelia. no, 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 Dale, tranquila. Noelia. Opina tú. Tranquila, estuvo súper. Noelia. Compañeros, eh, pues yo creo, no estoy de acuerdo con lo que dice Leo, que no es humana. Es humana porque tiene los genes y nació de dos humanos y todo. Lo que pasa es que ella no desarrolló su cerebro como debió ser por falta de estímulo, por falta de, sí, de ayuda por parte de su mamá. Entonces, lo mismo vimos ahí con la otra que dice que la criaron unos perros. Ella aprendió a ser como un perro porque ellos eran sus tutores, pero no deja de ser una persona, ¿sí? Porque tiene todo lo de un ser humano, ¿sí? Lo mismo ahora nace con problemas genéticos, como decía la compañera Diana. Yo conocí un muchacho en mi vecindad que él era adulto, pero era como un niño, y él se vestía y la mamá tenía que irlo a vestir porque y era un hombre ya. Y yo a veces lo veía desnudo y yo salía corriendo porque me daba susto. Yo era una niña y él era una persona adulta, pero él ni hablaba, solo caminaba. Entonces eso fue bueno, pues porque su condición era ya de su cerebro, él nació así y así murió como de 45 años. Entonces, por eso no vamos a decir que no es una persona, que no es un ser humano, es un ser humano, ¿sí? Entonces, cuando hay por enfermedad, pues es diferente, pero, por ejemplo, la niña, pues fue por problema de que no se le enseñó a su debido tiempo a tener esa conciencia de desarrollarse, pues, como una persona normal. Entonces, por eso no deja de ser un ser humano Bueno, con sus derechos. listo, Eso es lo Noelia, que yo muchas pienso. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, sin Marisela, que sea algo cortico, por favor, porque se nos puede ir muy lejos la grabación y después no me carga esa una. Bueno, ¿qué digo yo? Sobre el bullying, hay bullying y matoneo. El matoneo es Ujú. donde se le pega a los niños, que es mucho, pues que sufren los niños. Y el bullying, pues es que a usted lo molesten por el color, bueno, por ahí, o lo que estábamos hablando sobre el tema de los niños que acaba de decir doña Noelia, lo que yo le había dicho. Ahora hay niños que hay una regla de que si usted ya hoy en día sabe que un niño viene con una condición, usted lo puede abortar. Ujú. Antiguamente no, porque nacían los niños así, usted veía el niño, el bobito, el no sé por dónde, ahora ya usted decide si ese ser humano le da a usted la vida o no. Lo que vimos en el video sí fue pues negligencia, o sea, esos niños fueron así porque no se les puso cuidado, porque no tuvieron los papás que les hicieran en lo que nos mostraron. Entonces ahí le Ujú. quiero, es lo que yo puedo decir. En los Bueno. colegios, cuando un niño le cuenta todo a los papás, uno está pendiente. Por ejemplo, el mío tiene una condición que es hiperactividad. A él le ha tocado Ujú. matoneo, bullying, y yo he tenido que estar muy pendiente, o sea, defendiéndolo, y ahí lo tengo, él tiene otras capacidades, por ejemplo, él estudia Claro. música, entonces él está en eso, en la mejor banda, entonces yo lo llevo enfocado, pero si tuviera una madre que no, y quizás hasta yo descuido mi trabajo y otra cosa porque andaba muy pendiente del niño. Hay otros que de pronto no Ujú. pueden porque tienen que trabajar, descuidarlos, entonces no todos tienen la misma capacidad y la misma suerte de tener unos padres, otros porque de pronto no pueden, otros porque Ajá, hacen sí. cualquier cosa por ponerle cuidado a su hijo. Bueno. Gracias. Listo, Marisela, muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que cada uno saca sus propias conclusiones, cada uno puede reflexionar ante lo que
ante lo que vio, ante lo que vive, ante lo que tiene. Y pues este es el espacio y el momento para que ustedes se inspiren haciendo nuestra actividad de evidencia de entrega, que es el diagrama, que es donde ahí está todos estos aspectos que enmarcan pues lo que debemos entregar como actividad. ¿Listo? Entonces yo les decía que nos remitiéramos a la guía de ustedes, donde dice que esta actividad consiste en realizar un análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno. El objetivo es establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. Ese es el objetivo de esta actividad. Entonces, ustedes muy juiciosos ¿van a qué? Van a leerse nuevamente el componente ser social. De todas formas, yo en el material de apoyo que les acabo de enviar, ahí pues también está como un resumen de todo lo que hay en Sahuna. Entonces, pero sin embargo, los que quieran entrar a Sahuna y poder ver nuevamente el componente soy un ser social, lo pueden hacer. Entonces ahí vamos, la actividad de aprendizaje es reconocer los conceptos sobre la vida en comunidad, teniendo como base las relaciones con el contexto social y el sector productivo de su programa, ¿cierto? Entonces, dice que la siguiente actividad permitirá comprender la importancia de las relaciones sociales en el crecimiento personal y comunitario. Dice también que para desarrollar esta actividad adecuada, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Soy un ser social y pues a continuación la evidencia que deben entregar, que es el diagrama de sistemas, que es lo que yo también les envié, la guía para hacer la elaboración de eso. Se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo diagrama de sistema, ¿cierto? Que se presenta una guía para la elaboración de este esquema que fue la que yo les envié, donde se presenta la relación del individuo con el entorno. ¿Listo? Entonces ahí dice que pues que el documento que tienen que entregar también hay que resolver las preguntas, o sea, contestar las preguntas que aparecen ahí. Y ya, pues hacer el envío de la evidencia, remitirse pues a la actividad correspondiente, acceder, ya saben cómo, espacio, diagrama de sistemas, y ahí pues pueden cargar la evidencia. Recuerde que es un formato en PDF. Y pues aquí también están pidiendo la extensión, que son 6 páginas máximo. Obviamente, incluyendo la portada. Ya saben que tienen que hacer una portada, que tienen que hacer una bibliografía, ¿cierto? Entonces, pues es eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a terminar de grabar, a parar la grabación, perdón, y seguimos en sala y seguimos hablando si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Listo?